La historia del narcotráfico está llena de episodios que parecen sacados de una película de ficción. Sin embargo, algunos sucesos fueron tan reales que hasta hoy resultan difíciles de creer. Uno de ellos ocurrió a principios de los años 80, cuando Pablo Escobar, el hombre que más tarde sería considerado el narcotraficante más peligroso del mundo, caminó tranquilamente por las calles de Washington y se tomó una foto frente a la Casa Blanca. Sí, escuchaste bien. El capo más temido de Colombia, el hombre que se convertiría en enemigo número uno de Estados Unidos, estuvo parado con total normalidad frente al símbolo del poder norteamericano. Una postal turística común para cualquier visitante, pero que, vista en perspectiva, se transformó en un desafío silencioso al imperio que años después dedicaría millones de dólares, cientos de agentes y operaciones secretas solo para intentar derribarlo. Imagina el contraste. Un hombre que manejaba toneladas de cocaína, que construía un imperio criminal que desafiaba a gobiernos enteros, posando como si fuera un simple turista, con su hijo de la mano frente al edificio más custodiado del mundo. La escena parece imposible y sin embargo está documentada. Existe la fotografía, una imagen que, con el paso del tiempo, se convertiría en símbolo de arrogancia, audacia y poder. En este video vamos a recorrer el contexto de esa visita, lo que significó para Escobar y lo que la imagen representó después, cuando el mundo entendió quién era realmente ese hombre. Te contaré cómo logró estar allí, qué hacía en Estados Unidos, qué pensaban los que lo acompañaban y cómo, décadas después, la prensa convertiría esa foto en un ícono de la historia del narcotráfico. Pero antes de sumergirnos en esta historia, quiero invitarte a suscribirte ahora mismo al canal, porque aquí revelamos secretos, episodios poco conocidos y verdades ocultas que los grandes titulares nunca cuentan. Si te apasiona descubrir la otra cara de la historia, este es tu lugar. Además, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble descubrir cómo este tipo de historias conecta a personas de todas partes del mundo. Saber desde dónde nos acompañas hace que esta comunidad crezca aún más y nos une en torno a un interés común: conocer lo que pocos se atreven a contar. Volviendo al tema, es importante entender que en aquel momento Escobar aún no era el enemigo declarado de Estados Unidos. Sí, ya manejaba rutas de narcotráfico hacia el norte, pero su imagen pública en Colombia era muy distinta. La de un empresario próspero, un político en ascenso e incluso un benefactor que financiaba barrios, canchas y programas sociales. Esa fachada le permitió moverse con cierta libertad, viajar y codearse con autoridades que aún no sospechaban la magnitud de su poder. La visita a Washington se dio en ese contexto. Para Escobar era una oportunidad de presentarse como un hombre respetable, alguien que podía pasear con su familia, sin levantar sospechas. Para el resto del mundo, años más tarde, esa misma escena se leería de otra manera, como una burla silenciosa, un gesto de superioridad frente al país que más tarde lo declararía su mayor enemigo. La foto frente a la Casa Blanca pasó inadvertida en su momento. Era una imagen privada, guardada en álbumes familiares, sin mayor relevancia. Solo con el tiempo, cuando Escobar se convirtió en leyenda criminal, esa postal salió a la luz y se transformó en prueba irrefutable de hasta dónde llegó su osadía. La historia que vamos a explorar no es solo la de un hombre que viajó a otro país, sino la de cómo los símbolos cambian con el tiempo. Una foto que en los años 80 parecía inofensiva, en los 90 se convirtió en el retrato del mayor desafío al poder estadounidense. Y en pleno siglo XXI, sigue siendo compartida como símbolo de un personaje que marcó para siempre la historia del crimen y la política mundial. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desmenuzar este episodio desde todos los ángulos: el contexto político, el significado de la imagen, las repercusiones posteriores y la manera en que Escobar logró caminar por Washington como si fuera un turista más. Te aseguro que lo que descubrirás no lo habías escuchado antes contado de esta manera.
Para entender cómo Pablo Escobar terminó frente a la Casa Blanca sin despertar sospechas, hay que situarse en la Colombia y el mundo de comienzos de los años 80. En ese momento, Escobar todavía no era visto como el monstruo criminal que todos conocerían después. Era un hombre joven de unos 30 años, con una fortuna creciente y una capacidad única para moverse entre dos mundos, el del crimen y el de la política. En Colombia, Escobar ya había iniciado su carrera política. En 1982, fue elegido como suplente de la Cámara de Representantes por el movimiento Alternativa Liberal. Ese cargo, aunque menor, le otorgaba una fachada de respetabilidad y, lo más importante, beneficios como pasaportes diplomáticos y facilidades para viajar al exterior. Con ese estatus podía moverse libremente sin levantar sospechas inmediatas. Estados Unidos todavía no lo tenía en la mira como enemigo número uno. Sí, ya existían investigaciones sobre cargamentos de cocaína que entraban por Florida y California, pero las autoridades aún no habían identificado del todo a los grandes jefes detrás de esa red. Para el gobierno norteamericano, Escobar era apenas un nombre que aparecía en informes de inteligencia, no el capo intocable que más tarde desafiaría al FBI, la DEA y la CIA. Así, cuando viajó a Washington, lo hizo bajo la fachada de político y empresario. Oficialmente, estaba allí en un viaje de carácter personal y turístico, pero al mismo tiempo aprovechaba para mostrarle a su familia, en especial a su hijo, que lo acompañaba en la famosa foto, el corazón del poder mundial. Lo más impactante es pensar en la audacia del momento. Mientras toneladas de cocaína entraban en barcos y aviones a territorio estadounidense, el hombre que financiaba y controlaba gran parte de esa operación paseaba tranquilamente frente a la Casa Blanca. La foto se convirtió en un símbolo de arrogancia, porque demuestra cómo Escobar se sentía protegido por su fachada política y su capacidad de corromper instituciones. Para él no había límites. Podía estar en el lugar más vigilado del mundo sin que nadie sospechara nada. Y aquí hay un detalle interesante. Escobar nunca viajó solo. Siempre estaba acompañado por personas de confianza, entre ellos su primo Gustavo Gaviria, considerado su mano derecha y cerebro financiero del cartel de Medellín. Este círculo cercano también participó en viajes y reuniones internacionales, consolidando relaciones con contactos que luego serían claves para expandir el negocio. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios porque nos encanta ver cómo personas de diferentes ciudades y países se reúnen aquí para conocer la otra cara de la historia. Si este episodio ya te está sorprendiendo, te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que también quiera descubrir los secretos del poder oculto. Con un simple gesto, ayudas a que esta comunidad siga creciendo y lleguemos a más personas que aman descubrir verdades incómodas. Volviendo a la historia, hay que entender que Escobar dominaba el arte de la doble imagen. En Colombia, se mostraba como benefactor, regalando canchas de fútbol y construyendo barrios para los pobres. En la política, se presentaba como un hombre preocupado por los problemas sociales, y en el mundo del crimen, tejía redes de distribución de cocaína que pronto controlarían más del 80% del mercado mundial. Ese juego de apariencias explica por qué pudo llegar tan lejos sin que nadie lo detuviera en ese momento. Para muchos, era solo un empresario excéntrico, para otros, un político emergente. Lo que nadie imaginaba era que ese turista frente a la Casa Blanca pronto se transformaría en el narcotraficante más buscado del planeta. El contexto internacional también lo favorecía. La guerra contra las drogas apenas comenzaba a tomar forma. El presidente Ronald Reagan todavía no había lanzado su ofensiva total contra los carteles, que vendría a mediados de los 80. La DEA no tenía la fuerza que alcanzaría años después, y las comunicaciones entre agencias de inteligencia no eran tan ágiles como en el siglo XXI. Todo eso permitió que Escobar disfrutara de un momento de impunidad casi absoluta. Por eso,
La foto frente a la Casa Blanca no fue solo una postal de viaje. Fue la representación perfecta de una época en la que el poder del dinero y la corrupción podían abrir cualquier puerta, incluso la de la ciudad más custodiada del mundo. En los próximos bloques vamos a analizar cómo se produjo exactamente esa visita, qué pensaba Escobar al posar allí y cómo la imagen que en su momento pasó desapercibida terminaría siendo interpretada como una humillación para Estados Unidos. El viaje de Pablo Escobar a Estados Unidos no fue un hecho improvisado. Para él, significaba mucho más que un simple paseo turístico. Estaba en el corazón del país, que pronto se convertiría en su mayor enemigo, y lo hacía con la tranquilidad de quien se siente intocable. Escobar viajó a Washington a comienzos de los años 80, acompañado de su familia y de su primo Gustavo Gaviria. Para la opinión pública colombiana, era un político emergente que podía desplazarse como cualquier representante. Para las autoridades norteamericanas, en ese momento era apenas un nombre más en listas de inteligencia que todavía no lograban dimensionar el poder del cartel de Medellín. Se hospedó en un hotel de la capital, disfrutó de paseos comunes y hasta visitó lugares turísticos emblemáticos. El detalle más impresionante es que se movía como un ciudadano cualquiera, caminando por calles llenas de turistas sin que nadie sospechara quién era realmente ese hombre de bigote espeso, camisa clara y actitud tranquila. En ese viaje, Escobar aprovechó para mostrarle a su hijo la ciudad. La imagen que después se haría famosa fue tomada con el pequeño al lado, frente a la Casa Blanca, como si se tratara de una postal familiar. Para él no era un acto criminal ni un gesto de rebeldía explícita, sino una demostración silenciosa de que podía estar allí, en el corazón del poder mundial, sin ser molestado. Esa seguridad que transmitía tenía una razón. Escobar dominaba la fachada de político y empresario. Era experto en crear una imagen de respetabilidad que lo protegía mientras expandía sus negocios ilícitos. Y Estados Unidos todavía no había declarado la guerra total al narcotráfico. Ese margen le permitió caminar libremente por Washington. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te imaginabas que Escobar llegó a caminar libremente por Washington? Déjalo en los comentarios, porque leer tu opinión enriquece este debate y nos muestra cómo percibe cada persona este increíble episodio. Y recuerda, activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos revelando secretos y momentos ocultos de la historia que muy pocos se atreven a contar. Lo fascinante de este episodio es que, aunque en ese momento fue un detalle sin importancia, con el paso de los años se transformó en una de las mayores contradicciones de la historia moderna. El hombre que después sería perseguido por el FBI y la DEA había estado tranquilamente frente a la residencia presidencial, una especie de burla silenciosa que el tiempo convertiría en humillación para Estados Unidos. Y así llegamos al instante clave, el día en que Pablo Escobar posó frente a la Casa Blanca. La fotografía muestra a Escobar con una actitud relajada, manos en los bolsillos, al lado de su hijo. Al fondo, la residencia presidencial más importante del planeta. Para cualquier familia era una imagen turística común, para él era mucho más. Con los años, esa postal se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de su audacia. En ese momento, nadie sospechaba nada. Turistas y guardias pasaban sin prestar atención a ese hombre de bigote y a su pequeño niño. Nadie podía imaginar que estaban frente al futuro capo que movería miles de millones de dólares en cocaína, que sembraría terror en Colombia y que pondría en jaque al gobierno norteamericano. La foto permaneció guardada en álbumes familiares durante años. Solo salió a la luz tiempo después, cuando Escobar ya era conocido mundialmente como el patrón del mal. Y entonces, la interpretación cambió. Lo que había sido un simple recuerdo turístico se convirtió en un desafío simbólico, en una imagen que mostraba hasta qué punto Escobar se sentía por encima de la ley. ¿No es impactante pensar que uno de los criminales más buscados del planeta tuvo en sus manos la oportunidad de caminar frente a la Casa Blanca sin que nadie lo detuviera? Esa es la paradoja de esta historia.
Lo que en su momento fue invisible, después se convirtió en la representación perfecta del poder del dinero y de la corrupción. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapa. Te invito a que le des un like a este video ahora mismo, para que más personas puedan descubrir esta parte de la historia que rara vez se cuenta. Y también quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta leer cómo esta comunidad se expande por todo el mundo y ver desde dónde llega el interés por estos temas que marcan la historia. Con esta foto, Escobar no solo se llevaba un recuerdo personal. Sin saberlo, se llevaba también un trofeo simbólico, la prueba de que, al menos por un momento, caminó impune en el propio territorio de sus futuros perseguidores. Una imagen que, décadas más tarde, se leería como una humillación al poder más grande del planeta. La fotografía de Pablo Escobar frente a la Casa Blanca pasó de ser un recuerdo familiar a convertirse en uno de los símbolos más potentes de la historia del narcotráfico. Con el paso de los años, aquella postal dejó de ser una simple imagen turística y adquirió un valor casi mítico. En primer lugar, mostró al mundo la audacia de Escobar. No se trataba de un capo escondido en las sombras, sino de un hombre que se atrevía a posar frente al lugar más vigilado del planeta. Ese gesto silencioso resumía su confianza en que podía hacer lo que quisiera, incluso desafiar de manera indirecta al gobierno de Estados Unidos. Para muchos analistas, esa foto representa una humillación simbólica. El futuro enemigo número uno de la DEA, del FBI y de la CIA, había estado a metros de la oficina presidencial sin que nadie lo supiera. Era la imagen perfecta de cómo el poder del narcotráfico se infiltraba hasta en los espacios más seguros. Pero el simbolismo va más allá. También refleja cómo Escobar manejaba la dualidad de su vida. Ante su familia, era un padre que quería una postal turística. Ante sus seguidores, un hombre que demostraba poder en silencio. Ante sus enemigos, un fantasma que podía aparecer en cualquier lugar, incluso en el corazón de Washington. El peso de esa fotografía creció con el tiempo. En los años 90, cuando Escobar ya era conocido como el criminal más buscado del mundo, la prensa rescató la imagen para ilustrar artículos y documentales. De repente, esa foto se convirtió en portada, en símbolo, en prueba de que Escobar se había sentido intocable hasta el extremo. Y ahora quiero preguntarte directamente, ¿en qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque es impresionante descubrir hasta dónde llega esta historia y cómo conecta con personas de diferentes culturas y naciones. Además, si esta historia te está resultando tan impactante como a nosotros, comparte este video con al menos 2 amigos que disfruten de descubrir secretos ocultos y episodios sorprendentes de la historia. Así esta comunidad seguirá creciendo y revelando lo que otros prefieren callar. La imagen frente a la Casa Blanca es, en definitiva, una metáfora del poder y la impunidad. Un recuerdo turístico que se convirtió en símbolo de arrogancia y que aún hoy sigue siendo utilizado como prueba de la audacia sin límites de Pablo Escobar. Aunque en el momento la visita de Escobar pasó desapercibida, con el tiempo, esa fotografía se transformó en un problema político y mediático. A medida que Estados Unidos intensificó su guerra contra las drogas, la foto comenzó a circular en medios como prueba de que el narcotráfico había estado, literalmente, en el corazón de su capital. Para el gobierno norteamericano, descubrir años después que Escobar había estado frente a la Casa Blanca fue un golpe simbólico. Representaba todo lo que querían combatir, la capacidad del crimen organizado de moverse sin límites. Era como si el capo hubiera dejado una marca invisible en el terreno enemigo. En Colombia, la foto también tuvo repercusión. Para sus seguidores, era motivo de orgullo. Nuestro patrón estuvo en Washington y nadie lo tocó. Para sus enemigos, una prueba más de su descaro. Para las autoridades, un recordatorio doloroso de cómo Escobar había logrado engañar al sistema durante tanto tiempo. A partir de los años 90, la imagen se volvió parte de la narrativa mediática sobre Escobar.
Apareció en documentales, libros, reportajes y hasta series de televisión. Hoy circula por Internet como uno de los momentos más comentados de su biografía, siempre acompañada del mismo mensaje: el día en que el narcotraficante más temido humilló simbólicamente a Estados Unidos. Pero más allá del mito, lo cierto es que esa foto nos recuerda algo importante. Durante un tiempo Escobar se sintió intocable. Caminó por Washington sin ser molestado, y ese hecho se transformó en una de las mayores paradojas de la historia moderna. Y aquí quiero invitarte a algo especial. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, porque seguiremos explorando momentos ocultos y secretos de personajes que marcaron la historia mundial. También me encantaría leer tu opinión. ¿Qué otro momento histórico del narcotráfico te gustaría que investiguemos aquí en el canal? Déjalo en los comentarios, porque tus ideas nos inspiran para seguir creando contenido que te atrape de principio a fin. Las repercusiones de esta fotografía siguen vivas hoy. Para algunos fue arrogancia pura. Para otros, una coincidencia que después adquirió un valor simbólico. Lo cierto es que, más de 4 décadas después, la imagen de Pablo Escobar frente a la Casa Blanca sigue generando debates, titulares y miles de reacciones alrededor del mundo. La historia de Pablo Escobar frente a la Casa Blanca es una de esas paradojas que parecen imposibles, pero que la realidad convierte en símbolos eternos. Un hombre que se transformaría en el enemigo público número 1 de Estados Unidos, paseando tranquilamente frente a la residencia presidencial, con la misma naturalidad con la que cualquier turista se toma una foto en Washington. Con el paso del tiempo, esa imagen se volvió más que un recuerdo. Se convirtió en un ícono. Para muchos, simboliza la arrogancia y la audacia de Escobar, capaz de plantarse en el corazón del poder mundial sin temor. Para otros, es una humillación histórica para Estados Unidos, un recordatorio de cómo el narcotráfico infiltró todas las fronteras. Lo más interesante es que la fotografía en su momento no significó nada. Pasó inadvertida, escondida en un álbum familiar. Solo años más tarde, cuando Escobar ya había sembrado terror en Colombia y había puesto de rodillas a instituciones enteras, aquella postal se resignificó. Lo que antes era un simple recuerdo turístico, ahora era leído como un desafío silencioso al imperio más poderoso del planeta. Pero este episodio también nos invita a reflexionar sobre el poder de los símbolos. A veces, una simple imagen puede decir más que 1000 palabras. Esa foto nos habla del contraste entre lo que parecía ser y lo que realmente era, entre la fachada de político y padre de familia, y el narcotraficante que controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Hoy, más de 4 décadas después, esa imagen sigue circulando, generando debates, titulares y documentales. Es la prueba de que los gestos más simples pueden convertirse en parte de la memoria colectiva y de que la historia no siempre se escribe con discursos, sino con silencios y símbolos. Si este video te impactó, apóyanos con un like y compártelo en tus redes sociales. Así lograremos que más personas descubran esta historia y reflexionen sobre cómo un solo momento puede convertirse en un ícono mundial. Y quiero pedirte algo más. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas de esta imagen histórica. ¿Crees que fue arrogancia, provocación o simple casualidad? Nos encantará leer tu punto de vista y saber hasta qué rincones del mundo llega esta comunidad. Con esto cerramos este recorrido por uno de los episodios más curiosos y polémicos de la vida de Pablo Escobar. Una foto que parecía insignificante, pero que terminó cargada de significados. Una postal familiar que se convirtió en la representación de poder, arrogancia y humillación simbólica. Recuerda, la historia no siempre se entiende en el presente. Muchas veces son los años los que transforman los hechos en símbolos, y esta foto es la mejor prueba de ello. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mantén la curiosidad, cuestiona lo establecido y nunca dejes de buscar la verdad detrás de lo que parece evidente. Aquí, en Alta Cúpula,
seguiremos desenterrando los secretos que pocos se atreven a contar.